Me encanta ver ese video. Y algún día, no sé si ustedes se quieren entusiasmar conmigo, vamos a hacer una clase de esa de alfarería. Vamos nosotros a hacer una jícara de esa, una olla de esa de barro. Yo por ensuciarme las manos hago cualquier cosa. Así que vamos nosotros a seguir la serie. ¿Cómo se llama la serie? ¿Cómo se llama? Vasijas, vasijas. Y hoy vamos nosotros a hablar del tema viviendo del desbordamiento. Y por eso es que tenemos aquí una fuente especial. Y yo no sé si ustedes se pueden dar cuenta, pero tenemos una bombita aquí que está haciendo que el agua siempre está, ¿qué? Está sobresaliendo, el agua está, entonces surge, sobresale y se desborda. Y entonces vamos nosotros hoy a compartir cómo nosotros podemos vivir del desbordamiento, viviendo del desbordamiento. Pero quiero comenzar con una historia que tristemente es verídica. Y ahora que estamos nosotros con el asunto del huracán ETA que pasó por Centroamérica, varios pastores de allá me han estado compartiendo sus necesidades. Hemos estado escuchando de hermanos que conozco en Nueva Orleans también, que me están dando reportes y me hicieron recordar en octubre de 1998, algunos de ustedes todavía no habían nacido, pero en el año 1998 pasó un huracán bien fuerte que se llamaba ¿cómo? Mitch. El huracán Mitch pasó y acabó literalmente con Honduras. Hizo estragos en El Salvador y también rozó a Nicaragua, pero en Honduras aquello fue terrible. Y yo tuve el privilegio como misionero de ser parte de uno de los primeros equipos de avance que fueron inmediatamente después del huracán a Honduras. Y yo iba con un equipo de médicos y de personas de ayudas sociales, y cuando llegamos allá a Honduras fuimos recibidos por el ejército estadounidense en la base que tienen ellos allá en Palmerola, y ahí llevamos nosotros un montón de camiones llenos de suministro de comida y todo eso a las regiones que todavía nos asignaron, una región que no había recibido auxilio ninguno, y para allá fuimos nosotros. Llegamos a un pueblo que se llama Nacaome. En Nacaome, aquello una destrucción tremenda. Mi trabajo era alentar a las personas. Así me dijeron los médicos, me dijeron: nosotros nos encargamos del cuerpo, usted se encarga del alma. Y entonces estaba yo en casa de una señora que pasamos, que llamaron por emergencia a los médicos. Allá fuimos, una señora mayor, estaba en su cama tendida, y entonces tuve yo ustedes me conocen a mí, yo: hey, ¿cómo está, hermanita? Sobrevivió. Le presenté el evangelio, ella recibió al Señor, tuvimos una conversación muy agradable, la señora aquella bien campechana. Y entonces salgo yo y le digo a la doctora: doctora, que qué bien está, esta señora se ve que está bien animada. Y entonces me dice la doctora: le quedan momentos de vida, le sugiero que regrese. Fui para allá otra vez, y a los 5 minutos aquella señora fue a la presencia del Señor. Para mí eso fue impactante. Y entonces nos montamos en la caravana. Aquello fue una epopeya, tratar de llegar a donde íbamos, a un lugar que se llama Choluteca. En camino a Choluteca estaba aquello, se veían partes de cadáveres humanos colgando de los árboles, una mano saliendo del piso, así de la tierra. Bueno, un desastre descomunal, animales muertos por todos lados, ahogados. Algo que parecía de una película de horror. Llegamos allá a Choluteca, y entonces en un templo que estaba desbaratado, ahí hicimos nosotros el campamento donde íbamos a repartir, y empezamos a repartir los víveres que llevamos, que casi todo era harina de pan y harina de maíz. Y entonces con otras cosas que llevamos, y venían las personas con sus recipientes, porque nosotros solo teníamos los grandes sacos aquellos, y entonces se bajaron los sacos, venían las personas, hacían fila, y según el tamaño de su familia se les daba suministro. Venían con sus cacerolas, con lo que pudieran agarrar, cualquier vasija, algunos con bolsas, y llegaban. Y nunca se me olvida un señor que llegó, y mientras se le apaleaba la harina en el recipiente de él, él dijo: yo doy
gracias a Dios. Pensamos que moriríamos de hambre, pero ahora Dios ha suministrado nuestra necesidad. Pero dijo este Señor, y esto es lo que se me quedó grabado, pero no solo suministró nuestra necesidad, sino que la suministró con una sobreabundancia. En aquella hecatombe, aquel hombre con una sonrisa de este tamaño dijo, mi copa está rebosando. Aquello me impactó, todavía me impacta. Es que yo quiero tener ese tipo de fe, que yo pueda en ese momento decir eso. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. ¿Cuántos de ustedes quieren ser bendecidos? Yo quiero ser bendecido. ¿Cómo quieren ser bendecidos? ¿Cómo quieren ser bendecidos? ¿Quieren dinero? ¿Quieren dinero? Mucho dinero. Que Dios les dé mucho dinero. ¿Quieren ustedes salud? Ahora con el cuento del COVID, Señor, dame salud. Ustedes quieren mucha salud. ¿Qué es lo que quieren? Longevidad, vivir un montón de años, andar con un bastón. Yo tengo 102 años. ¿Qué bendición quieren ustedes de Dios? ¿Y cuánto quieren ser bendecidos? ¿Cuánto quieren ser bendecidos? ¿Un poquito? ¿O mucho? Hoy nosotros queremos compartir cómo podemos vivir ¿de qué? ¿De qué queremos vivir nosotros? Del desbordamiento. Dios quiere bendecirnos más de lo que nosotros podemos imaginar. Amén. A ver, amén. Sí, eso es verdad. Dios quiere bendecirnos más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Dios quiere que sepamos, que aprendamos, que entendamos. Dios quiere que creamos nosotros que sus bendiciones nunca se van a detener. Dios quiere bendecir. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos en sobreabundancia. Pero entonces hay algunos de ustedes que me están diciendo, Lema, yo no estoy bendecido. Yo parece que la cosa está mal porque todo lo que me pasa es malo. Usted sabe que lo que controla la bendición de Dios no es, ya Dios dijo que Él quería bendecir. Lo que controla la bendición aquí en la tierra somos nosotros. Nosotros controlamos el flujo de la bendición de Dios por medio de nuestras actitudes, por medio de nuestras creencias, por medio de nuestras acciones. Por ejemplo, Dios dice, yo te quiero bendecir, y usted dice, yo no voy a dar el diezmo, porque el diezmo es del Antiguo Testamento nada más. Ok. Dios no es que aguante su bendición, sino que ahora usted está viviendo bajo la maldición de Dios. Pero eso, ¿quién lo dictó? Usted. Entonces, Dios quiere bendecirnos de manera increíble. Según la Biblia, Dios quiere bendecirnos tanto que quiere que vivamos del desbordamiento. Dios quiere que nosotros vivamos con la bendición continua de Él. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice. El Salmo 23:5. El Salmo 23 es uno de mis favoritos. Y en el versículo 5 dice, preparas una mesa para mí delante de mis enemigos. La versión antigua dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Después que dice, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Dios es nuestro buen pastor y Él quiere que sus ovejas vivan vidas que estén ¿cómo? Rebosantes. Lo mismo vemos en el pasaje que usamos la semana pasada, Malaquías 3:10. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Traed todos los diezmos, ¿a dónde? Al alfolí, aquí al templo, a la casa de Dios, y haya ¿qué? Alimento en mi casa. Y ahora dice algo que usted no lo va a ver en el resto de la Biblia. Y probadme ahora en esto.
y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y aquí márquenlo, y derramaré sobre vosotros bendición, una por día, dice que sobreabunde, hasta que sobreabunde. ¿Ustedes creen eso? Bueno, pero se la pregunta es, ¿ustedes están viviendo eso? Yo no veo la evidencia. Entonces, vamos nosotros a ver qué nos dice la Biblia para nosotros poder vivir una vida que sobreabunde de bendición. Y la historia que acaba de leer nuestro hermano Pileggi en 2 Reyes 4, del 1 al 7, es un ejemplo perfecto de cómo Dios quiere, ¿qué cosa? ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Qué quiere hacer Dios? Bendecirnos. Hoy Dios te quiere bendecir a ti. Y esto lo vemos en este pasaje. Y esta historia es una de las historias paralelas entre las vidas de dos grandes profetas de la Biblia. El primer profeta, ya hablamos de él la semana pasada. ¿Cómo se llamaba? Elías. Y hoy vamos a ver el protegido de Elías, que se llama ¿cómo? Eliseo. Eliseo, ¿ok? Elías, dijimos, Elijah, quiere decir Jehová es Dios. Eliseo es interesante porque es el variante de un nombre que ustedes conocen muy bien. Elisha, Yeshua. ¿Quién es Yeshua? Entonces en la Biblia el nombre Joseas, el nombre Josué, el nombre Jesús y el nombre Eliseo, todos son un variante de la misma palabra que quiere decir Jehová salva, Dios salva. Dios salva. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Entonces el profeta Eliseo, se hace un gran paralelo entre él y Elías, porque se acuerdan que él le dijo a Elías, yo quiero que tú me des una doble porción de tu espíritu, y Elías le dijo, si tú me ves cuando yo me voy. Y entonces dice que vino un carro. ¿De qué? Un carro de fuego. Imagínense, un carro con caballos flameantes de fuego. Y dice que aquel profeta Elías se montó en aquel carro y fue llevado al cielo. Y entonces Eliseo lo vio y Elías coge su manto y lo tira. Ustedes pueden imaginarse eso, un carro de fuego, el profeta, aquella visión tan cósmica, tremenda, y coge la capa y se la tira a Eliseo. Y entonces los otros lo están mirando de la distancia a ver qué pasó. Y Eliseo coge la capa y llega al río Jordán y la tira. ¿Y qué hace el Jordán? Y entonces dicen los hijos de los profetas que estaban mirando aquello, tenemos un profeta. Y entonces entramos nosotros en esta historia que es muy similar a la que nosotros compartimos la semana pasada. Y hay tres realidades que quiero que ustedes entiendan de esta historia. La primera, las personas, levanten la mano las personas que están aquí. ¿Así? Qué bueno. Las personas, nosotros, experimentan circunstancias difíciles todo el tiempo. Las personas experimentan circunstancias difíciles todo el tiempo. Hay cosas malas que le suceden inclusive a la gente buena. A la gente mala le pasa todo el tiempo, a la gente buena también le pasa. O sea que a todos nosotros nos pasan ¿qué? Cosas malas, y algunas cosas malísimas, como esta pobre señora, ¿ok? Que dice que clamó a Eliseo y le dijo, mi marido ha muerto. Bueno, pero los maridos están muriéndose todo el tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en aquel tiempo el hombre era el suministro principal de la familia. Aquella mujer se queda desprovista completamente, una viuda que ya no tiene entrada ninguna. ¿Cuántos hijos tenía? 2 muchachitos. Y entonces ella clama al profeta de Dios. Y entonces ella expresa su necesidad. Igual que la viuda de la semana pasada. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? Que estaba recogiendo palitos porque dijo ya una comidita más y fuera. Y tenía también, ¿qué cosa? Un hijo. Una situación muy, muy similar. Hoy muchos de nosotros estamos pasando por situaciones así. Hay situaciones de la vida que son críticas para
nuestro bienestar y el de nuestra familia. Por ejemplo, los estragos de la pandemia COVID-19. Hay gente que pasan por la pandemia y no les pasa nada. 3 días, ya. Pero hay otras personas que les ha pasado, pero bien difícil. Yo tengo un alumno en una de mis clases que el suegro se enfermó 3 días después y estaba muerto. O sea, que suceden cosas así. Y las personas estas que se levantaron la semana pasada en sus casitas y de lo más contentos mirando el sol, con sus milpitas, con sus cositas, y de pronto viene una inundación y hoy está todo sepultado en agua. Y cuando se va el agua, ¿qué se queda? Fango. Y cuando se va el fango, ¿qué se queda? Nada. Hay personas que pasan problemas y catástrofes que impactan sus vidas fuertemente. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes los han despedido de un trabajo? Eso nos ha sucedido a todos. Pero imagínense que usted llega al trabajo de lo más contento. Hola jefe, Lema, quiero hablar contigo un momentico. Pasa por aquí por mi oficina. Sí, claro, ¿cómo estás, jefe? Bueno, muy bien, mira, aquí tienes el pink slip, el papelito rosado. Lamentablemente no necesitamos más sus servicios. No, pero yo pensaba que había un contrato de 1 año, que mire, que ¿cómo hago yo que tengo que pagar los bills? Que mi esposa me va a matar. Todos estamos pasando por problemas que suceden sin previo aviso. Y como muchos de ustedes, yo he experimentado dolor en ese nivel también. Por ejemplo, mi padre, cuando tenía 7 años, se quedó huérfano. A los 7 años, él se convirtió en el hombre de su familia. Él creció con una presión tremenda de siempre proveer por su mamá y por su hermana menor. Y él creció de una manera que entonces, cuando mi hermano y yo nacimos, él quería que nosotros estuviéramos preparados para cualquier cosa. Porque él, no sé por qué, mi papá, que tiene ya 80 y pico de años, pensó que se iba a morir joven. Gracias a Dios que no sucedió así. Pero nos enseñó a nosotros a batallar en la vida porque él pensaba que iba a suceder en cualquier momento. Mi hermano Joel, 1 año menor que yo, a los 40 años adquirió un virus y falleció. Y dejó una joven viuda con 2 niños pequeños. Y eso a nosotros nos partió el corazón. Perder a una persona en una familia así es desgarrante. Y lo único que uno puede hacer es mirar y buscar a Dios. ¿Qué situación difícil estás tú hoy pasando que necesitas que Dios te ayude? Porque todos nosotros tenemos situaciones difíciles. ¿Y cuál es la situación más difícil del mundo? Ustedes no saben. La situación más difícil de todo el mundo, ¿saben cuál es? La mía. Porque es la mía, de que se estén muriendo gente, de que se estén ahogando gente, eso está, sí, una pena tremenda. Pero es, ¿qué? La mía. Entonces, Dios conoce esta situación tuya y está dispuesto y es capaz de proveer para que nuestras necesidades, cuando acudimos a Él en busca de ayuda, Él nos da bendición. ¿Qué? Sobreabunda. Esto suena demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Dios es capaz y está dispuesto a ayudar. Y eso nos lleva entonces a la segunda realidad. El profeta de Dios está presto para ayudar con consejos prácticos de Dios. Ustedes no han visto el pasaje que es interesante, que la mujer nunca clama a Dios. ¿A quién clamó? Dice ahí que clamó ¿a quién? Al profeta. ¿Y el profeta qué le dijo? Bueno, pero el profeta le dijo lo que tenía que hacer. Y ella lo hizo y sucedió un milagro de parte de ¿quién? Entonces, lo que quiero que veamos nosotros es que el profeta de Dios es el vehículo o medio que Dios usó para llevar la bendición a la viuda y a su familia. Eliseo tenía un gran historial en su camino para llegar a ser el profeta que reemplazó a Elías. O sea, cuando usted lee la historia de Eliseo es bellísima, tiene un montón de milagros. Uno de los milagros es que hizo flotar un hacha. Él no, ¿el poder de quién? De Dios.
él está en constante comunión con Dios. Vemos a un Eliseo que siempre está en comunión con Dios y Dios en comunión con él, y por lo cual tiene acceso a la sabiduría de Dios. Ahí viene el sirio Naamán, general, grande y poderoso, y le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo de esta lepra? Y él le dice: ve, lávate 7 veces en el Jordán. Y el sirio se ofendió. Dijo: ¿qué va? ¿Qué Jordán? En mi tierra hay mejores ríos que esa churre basura de Jordán. Yo he estado en el Jordán y de verdad que yo tampoco me meto. ¿Y qué pasó? Que entonces se metió y fue sanado. Entonces vemos que Eliseo es un hombre de Dios, y el Espíritu de Dios estaba en él. Era un hombre lleno de la sabiduría de Dios y del Espíritu de Dios. En nuestro constante impulso hacia el individualismo, tendemos a olvidar que Dios quiere que vivamos juntos y no solitarios o solos. Porque la tentación nuestra es, yo puedo. ¿Ustedes cuántos de ustedes han tenido hijos chiquitos? Yo sí puedo. Papi, yo sí puedo. Y uno se ríe porque dice: bueno, vamos a ver, ni Hércules puede, así que vamos a ver. Y los niños estos se creen que sí. Pero la cosa es que nosotros delante de Dios somos lo mismo. Dios quiere ayudarnos, Dios quiere bendecirnos, Dios tiene poder. Y nosotros que decimos: yo puedo. Yo no voy a compartir esto con nadie. No se lo digas a nadie, porque esto es de nosotros aquí. Nosotros aquí nos vamos a hundir juntos, pero nos vamos solos. Aquí no. Nosotros no nos gusta en nuestra sociedad compartir nuestras cargas con nadie, porque vemos eso como una falta, vemos eso como que quedo yo en menor o en poco, vemos eso como una derrota, y entonces yo no quiero que nadie sepa. Y entonces nosotros tenemos un dicho muy famoso que dice que todo está bien por fuera, pero la procesión viene por dentro. Y muchos de ustedes están aquí muy contentitos, gloria a Dios, pero la procesión, ¿qué? Va por dentro. Dios pone personas en nuestro camino para ayudarnos a resolver nuestros problemas. Dios siempre pone un profeta. El papel del pastor hoy es difícil de explicar. Ahora, no quiero que me malentiendan, no estoy diciendo aquí: Lema dice que es un profeta. Bueno, en el sentido bíblico, yo soy su profeta, porque soy el hombre de Dios, soy el hombre que pasa tiempo con Dios, soy el hombre que pasa tiempo en la palabra de Dios, y yo busco lo mejor para ustedes. ¿Sí? No quiere decir que yo tengo, bueno, Lema dice hoy que es profeta, mañana va a decir que es apóstol y después super apóstol, de ahí para arriba. No estamos hablando de eso, estamos hablando de algo muy bíblico, y lo que se ha perdido es eso de que yo voy al profeta para que el profeta interceda por mí, para que yo pueda tener esta ayuda. Y muchos dirán: no, ya después que vino Jesucristo no necesitamos profeta, ni sacerdote, ni nada, nosotros por delante de Dios vamos. Sí, ok, dale. Porque si nosotros no vamos a un vecino, ¿quién dice que vamos a ir a Dios? No funciona así. Podemos, pero muchos no vamos, porque necesitamos una cara humana que nos refleje lo que Dios quiere de nosotros, que nos refleje la voz de Dios, de la manera que podamos comprenderla. Entonces, el papel del pastor se hace difícil de explicar, porque una de las funciones del pastor es ser el recurso de sabiduría para las personas que son parte del pueblo de Dios. Y esta comunicación de la sabiduría de Dios puede ser en público, como estamos haciendo. ¿Cómo? Ahora, ¿qué creen ustedes? Que yo me paso el viernes por la noche. ¿Qué pasa, mi amor? No, que tengo que hacer un sermón para el domingo y no tengo nada. Tengo que hacer un sermón. ¿De qué vamos a hablar? Voy a hablar de, mira, pues de Eliseo. Me gusta mucho el Eliseo. Voy a hablar de Eliseo. ¿Ustedes creen que eso es así? Uno busca la faz de Dios y el Señor nos indica: mira, Lema, yo quiero que hables de vasijas, porque yo quiero usar eso como usé con Jeremías, que le dije: ve a casa del alfarero para que tú mires lo que yo estoy haciendo. Yo quiero usar vasijas que yo pueda llenar. Hoy el Señor te está diciendo: ustedes son las vasijas y queremos tener sobreabundancia. Yo quiero bendecirte sobreabundantemente. Pero ¿quién le dice eso a ustedes? ¿Quién puso esta temática? El hombre de Dios. Y también no solo hacemos en privado.
en público, sino también en privado. Muchos de ustedes hemos tenido la oportunidad de hablar con ustedes y ministrarles en una manera personal y privada. ¿Y qué sucede? Que Dios nos habla a nosotros para hablarles a ustedes. ¿Sí o no? Sí. Entonces viene la pregunta, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué habría pasado si esta viuda no va a Eliseo? Y se hubiera mantenido, ¿cómo? Calladito. Bueno, mi esposo se murió, aquí nos vamos a morir todos. Bueno, en realidad no sabemos porque Dios obra de muchas maneras, pero sí sé de muchos testimonios de personas que fueron ayudados por los líderes, por los pastores, los profetas que Dios puso en sus caminos. Y me sale otra vez la cara de aquel hermano allá en esa iglesia en Choluteca que estaba recibiendo y decía, mi copa está rebosando. Y la copa de él estaba rebosando porque hubieron personas que hicieron lo necesario para hacer todo lo posible para que aquel suministro llegase a donde tenía que ir. ¿En el nombre de quién? En el nombre del Señor. Lo que importa en el ministerio de esta iglesia, escúchenme bien, porque esto es importante. Lo que importa en el ministerio de esta iglesia no son los edificios. O sea, los bancos, los equipos, todo esto es importante, pero eso no es lo que importa aquí en esta iglesia. Lo que importa en esta iglesia no son los programas. Me encanta Awana, me encantan los programas que tenemos, pero eso no es lo que importa aquí. Lo que importa aquí no son las promociones de las convenciones, ni de planes que tenga fulanito y menganito, ni los proyectos que queremos hacer, por muy buenos que sean. Lo que importa aquí son, ¿qué cosa? Las personas. Desde los más pequeños hasta los más mayores. Aquí nosotros estamos para ministrarles ¿a quién? A las personas, para ministrarles a ustedes y a su familia, pero no solamente en estas 4 paredes. Dios puso la iglesia Peters Road para ministrar en esta comunidad a todas las personas. Hoy hay alguien fuera de estas paredes que está pero desbaratado por algo que le ha sucedido en su vida, y nosotros somos los que tenemos que estar ahí para ministrarles en el nombre del Señor. Entonces, no tengas miedo de hablar con tu profeta. Yo estoy aquí como su profeta, yo soy el hombre de Dios para estar aquí con ustedes. Entonces, si usted tiene una necesidad, venga, nosotros escuchamos. Yo no muerdo a nadie que yo sepa, pero estamos dispuestos en toda confidencialidad a escuchar, a compartir con ustedes y juntos a buscar una solución para su problema. Y esto funciona porque ya lo hemos experimentado con muchos de ustedes. ¿Y qué sucede después que el profeta comparte lo que Dios quiere que usted haga? Ya dijimos que todo el mundo tiene grandes necesidades, ya dijimos que Dios siempre pone una persona, y ahora vamos a decir nosotros que Dios proporciona el milagro de los recursos necesarios en el modo o en la manera del desbordamiento. Una de las cosas que a mí más me llama la atención, a veces, antes me molestaba, ya no me molesta, es que viene la persona y le dice, oh pastor, yo vengo porque tengo una gran necesidad. Ay sí, y hermanito, ¿cuál es su problema? Este es mi problema. ¿Ok? Bueno, vamos a orar y oramos. Entonces viene, hermano, el Señor quiere que usted haga esto y usted va a ver. ¿Y qué hace la persona? Hace lo que le da la gana. Y entonces dice, ¿para qué vino a perderme el tiempo a mí? Y antes decía, me está haciendo perder el tiempo. Ya yo no hablo más con esta persona, esto es perder el tiempo. Pero he cambiado, porque lo que sucede es que esa persona le da la espalda a la bendición de Dios. Por ejemplo, ya yo estoy seco diciéndole a ustedes que hay que diezmar. Si usted tiene algún problema en el diezmo o con el diezmo o por qué diezmar, yo con mucho gusto me siento y nos sentamos con la Biblia y hablamos de todo eso. Si usted no diezma, ¿qué sucede? Bueno, usted está bajo la maldición de Dios, eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué va a pasar? Que usted no va a ser feliz. Entonces, cuando venimos aquí, compartimos, es para que nosotros podamos reaccionar. Dios siempre provee para las necesidades de su pueblo de maneras que milagrosas. La viuda confió en Dios. ¿Y cómo lo sabemos?
porque confió en el profeta Eliseo. Y ella y sus hijos siguieron las instrucciones de él, ¿cómo? Al pie de la letra, ¿eh? Y fíjate que el milagro ocurrió en privado. ¿Por qué? Primero porque había confidencialidad y respeto. Dios respeta nuestros derechos. Dios es un caballero, Él es gentil. Él no quiere usarnos a nosotros para propaganda suya, ¿ok? Para hacernos nosotros los muñequitos, como hice yo con Isaac, que lo traje y lo puse. No, Dios no hace eso con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quería que fuera una experiencia para la fe de esa familia crecer. Eso es lo que el Señor quería en este momento, ¿eh? La provisión de Dios para personas específicas, en situaciones específicas, con necesidades específicas. Y todavía hay gente que dicen que Dios no existe. Entonces vemos aquí que Dios siempre provee más que suficiente, porque Dios en el caso de aquella viuda proporcionó el desbordamiento sobrenatural ¿de qué? De aceite. Le dijo, trae todas las vasijas que tú tengas y empiezo. Y aquello no para. Entonces aquí yo tengo esto que fíjense, es una preciosidad. Miren cómo cae el agua, ¿eh? Se desborda y cae aquí y desborda y cae aquí. Pero ¿por qué hace esto? Porque tiene ¿qué cosa? Una bombita atrás. Si yo quito la bombita, ¿qué pasa? Ahí quedó. Pero con Dios no fue así. La bendición era algo sobrenatural. Y eso es lo que Él hace cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo era un teenager, cuando yo era un adolescente. Yo me acuerdo, porque hace tanto tiempo. Pero aunque ustedes no lo crean, yo fui adolescente. Y entonces recuerdo que un día mi papá, nosotros siempre comíamos en la cena como familia todas las tardes. Y entonces mi papá nos reunió y dijo, bueno chicos, tenemos que orar porque estamos a mitad del mes y ya se acabó el cheque. Así que no tenemos para comprar más nada. Entonces vamos a orar. Y les estoy diciendo esto delante de Dios, ¿okay? No es un cuento, no es una historia, no lo estoy inventando. Cuando mi papá oró, de pronto, ¿qué pasó? Vamos a ver, abrimos la puerta y se apareció un señor grandísimo, el hermano Frank, Brother Frank, y viene Brother Frank, que era diácono de la iglesia, que era la iglesia patrocinadora de nuestra misión hispana. Y entonces viene y dice Brother Frank, Brother David, hermano David, usted quiere pescados. Lo que ustedes no saben es que en mi familia la comida predilecta es el pescado. Pero que el pescado siempre ha sido caro. Entonces comíamos pescado frito ¿cuándo? De Pascuas a San Juan. Y entonces miramos y el hermano Frank tenía el barco de él que medía como 25, 30 pies en el medio de la calle completa, tupida por el barco inmenso aquel. Y él dice, a ver. Y entonces nosotros empezamos a sacar, mi papá dice, bueno, 2 o 3 pescaditos que nos van a dar. Cuando salimos, no, bolsas, neveras, todos los recipientes que había, mi papá tenía nunca se me olvidó, unas bolsas así que no sé ni para qué cosa era, para llenar. Y para allá fuimos con los bolsones aquellos llenos de pescado. Bueno, mi hermano, yo y mi papá nos pasamos casi toda la noche limpiando pescados, cortando pescados. Llenamos el refrigerador de pescado, llenamos el refrigerador de la iglesia que estaba cerca de pescado. Llenamos las neveras de todos los hermanos de la iglesia de pescado. Porque sobreabundó la bendición de Dios. Mi mamá cocinó pescado de cuantas maneras se le ocurrió y aquello fue riquísimo, riquísimo. Qué banquetazo de pescado nos dimos. Porque Dios siempre suple, ¿qué cosa? La necesidad. Y siempre la suple, ¿cómo? Con sobreabundancia. Dios siempre provee más de lo suficiente. Y en conclusión, ¿estás tú en una situación tan desesperada como la de aquella viuda? ¿Necesitas tú que Dios te ministre en una necesidad que está fuera de tu alcance de suministro? La mano de Dios no es corta para bendecir. El brazo de Dios, dice la Biblia, no es corto para ayudar, para proteger
y para bendecir. Entonces nosotros tenemos que hacernos la pregunta: ¿te gustaría a ti vivir tu vida bajo el desbordamiento de las bendiciones de Dios? Si usted está mirando por televisión o por computadora o por teléfono, o usted está aquí presente, yo le voy a hacer a usted una invitación. Si usted tiene una necesidad tan grande que solo Dios se la puede ministrar por medio de un milagro, ahí donde usted está, póngase de pie. Si usted está en su casa, póngase de pie también. Ahí mismo, párese en la cocina, en la sala, donde usted esté, póngase de pie. Y si usted está aquí y tiene una necesidad así, póngase de pie. Yo quiero en este momento orar por usted. Yo soy el profeta que Dios ha puesto en esta iglesia. Y Dios nos ha dado esa autoridad y ese ministerio de orar. Y nosotros sabemos que Dios escucha. Esto es entre ustedes. Si ustedes quieren más adelante hablar conmigo, con mucho gusto, yo me siento y los escucho. Y al igual que hizo el profeta Eliseo, vamos a buscar de Dios y vamos a buscar la suministración de Dios. Pero nuestro Dios está para bendecir a su pueblo. Y lo que tenemos que hacer nosotros es clamar y buscar y confiar y tener fe. Entonces yo voy a orar para que el Señor a usted le ministre en esta necesidad que está en el centro de su corazón. Una necesidad tan imperiosa como la de aquella viuda, que si Dios no actúa, se llevan a sus hijos a la esclavitud. Y posiblemente se la llevan a ella también. Dios hoy quiere ministrarte a ti. Entonces yo voy a orar y usted ahí ponga en su oración delante de Dios, ponga esta necesidad y confíe en el Señor para que obre según la sobreabundancia de su gracia. Señor y Dios Padre, clamamos delante de ti porque creemos y confiamos y sabemos que nuestro Dios nunca falla. Señor, tu palabra no es un libro de cuentos, es un libro de historias de fe, de un Dios y su pueblo. Hoy nosotros somos el pueblo y hoy tú eres nuestro Dios. Y el Dios que suministró el aceite que sobreabundó para cumplir la necesidad de aquella viuda es el Dios que hoy está aquí entre nosotros, llamándonos a poner nuestras necesidades delante de ti. Señor Jesús, nuestro Dios Padre, Espíritu Santo, aquí hay estos hermanos que están puestos delante de ti, de pies, porque ellos quieren traer delante de ti esta petición tan personal y tan profunda que ellos solo piensan que tú puedes obrar. Y Señor, hay personas que están en sus casas ahora y están de pie en su sala, en su cocina, que están también clamando a ti por una necesidad imperiosa que solo tú puedes salvar y ministrar. Señor, en este momento clamamos a ti para que sea hecho según su necesidad. No por nosotros, sino por ti, por tu gloria, por tu poder y porque tu brazo nunca se acorta para poder bendecir. Señor, yo no sé cuáles son estas necesidades, pero tú que todo lo conoces hasta lo más profundo de nuestro corazón y nuestro pensamiento, Señor, clamamos a ti para que sea hecho según la fe de cada uno de nosotros, para que sea hecho según tu palabra, para que sea hecho según tu deseo, y que estas necesidades puedan ser los ejemplos de gloria, para que estos hermanos, igual que aquel hermano allá en Choluteca, puedan decir: mi copa está rebosando. Señor, esto lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, según lo que Jesús nos mandó a hacer. Y la iglesia dice: amén. Amén. Pueden tomar ustedes su asiento porque quiero compartir algo con ustedes. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón, ¿quién es el ladrón? Satanás, el diablo, el enemigo, la serpiente antigua, no viene sino ¿para qué? Para hurtar y matar y destruir.
Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo le voy a hacer una pregunta honesta a usted, que está aquí hoy y que está mirándonos en su televisor. Si usted es cristiano y usted no está viviendo en la sobreabundancia de la bendición de Dios, hay algo que anda mal. Jesús no fue y murió en una cruz para que nosotros viviésemos una vida cristiana barata, cuando podemos tener una vida de lujo. Mi abuelo contaba la historia de que una vez fue a una convención de pastores y iba con un hermano, y entonces llegaron estaban en la ciudad de La Habana. Entonces son gente de pueblo y llegaron a La Habana, imagínense, la capital. Y entonces salieron de la reunión de la convención aquella, y entonces era la hora de almorzar. Y dijeron, bueno, pues vamos a almorzar. Y entonces cuando llegaron al restaurante, mi abuelo, que dice mucho que yo me parezco mucho a mi abuelo, lo que tenía era poco dinero, pero dijo, bueno, en esta comida vamos a tirar todo. Y entonces pidió lo que él gustó, lo que le dio la gana, pidió. Eso es lo que él quería comer. Y entonces el otro hermanito que venía al lado tenía también su dinerito, pero no tenía esa soltura. Y entonces pidió una sopa que valía 40 centavos. Muy buena sopa, dicho sea de paso. Pero que entonces cuando hicieron ya la redada de todos los pagos, vino un misionero norteamericano y dije, denme todos los tickets que yo lo voy a pagar. Dice mi abuelo que tuvo que aguantar a ese hermano todo el viaje de regreso. Si yo hubiera sabido eso, yo hubiera pedido igual que tú. Si yo hubiera sabido, ¿por qué el hombre eso no se debió hacer? Es una falta de respeto. Que nosotros lo vemos chistoso, pero nosotros hacemos lo mismo con Dios. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. ¿Y para que la tengan cómo? Pero nosotros estamos pidiendo la sopa de 40 kilos. Porque lo que el Señor espera de nosotros es fe. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que yo quiero compartir con ustedes una carga muy personal. Y esta carga la compartí yo con nuestro cuerpo administrativo y la compartí con el grupo de oración. La visión que Dios nos ha dado para esta bella iglesia es ¿qué cosa? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Ok? Una iglesia saludable cumpliendo la gran comisión. Y para lograr esa visión, nosotros tenemos que estar en una manera de que pueda ser factible, de que se pueda lograr. Y para eso tenemos nosotros una misión. Y la misión nuestra, para lograr la visión, ¿qué cosa es? Ser seguidores de Cristo, llenos del Espíritu Santo, marcando una diferencia para la gloria de Dios. Si nosotros hacemos eso, vamos a ser una iglesia saludable que cumple la gran comisión. Nosotros podemos ser seguidores de Cristo. Nosotros podemos marcar diferencia. Nosotros podemos hacer cosas para la gloria de Dios. Pero lo que nos diferencia entre lo normal y la superabundancia es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, mi oración es que nosotros podamos ser así, que nosotros podamos ser así. Jesús, comparte una historia bien interesante. Dice Jesús que si nosotros, en Lucas 11 dice que si nosotros tocamos, ¿qué dice? ¿Qué va a pasar? Se va a abrir. Si pedimos, ¿qué va a pasar? Si buscamos, ¿qué va a pasar? Y entonces él dice algo bien interesante. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pescado, le va a dar qué cosa? Una serpiente. Si su hijo le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Si vosotros, siendo gente mala, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto no el Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? ¿Okay? Lo que quiere decir es que nosotros
nosotros somos llamados a ser más de lo que somos. No somos llamados a vivir una vida raquítica espiritual. Somos llamados a vivir una vida ¿cómo? Usted se puede imaginar al pastor Lema lleno del Espíritu Santo como el profeta Eliseo. Usted se puede imaginar a los diáconos de esta iglesia y diaconisas llenas del Espíritu Santo. Usted se puede imaginar a todos los miembros de esta iglesia llenos del Espíritu Santo, ministrando en el poder de Dios, unidos en el amor de Dios, con todo el fruto del Espíritu Santo, la paciencia, la longanimidad, la paz, gozo, todas esas cosas lindas. Bueno, pues dejen de imaginarse y vamos a empezar ¿a qué? A orar. Vamos a empezar a orar. ¿Y cómo puede uno ser lleno del Espíritu Santo? Porque cuando nosotros somos salvos, recibimos el Espíritu Santo. Pero ¿cómo somos nosotros llenos? Bueno, pues primero tenemos que arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? De estar sucios. Porque todo el día nos estamos ensuciando. Que el Señor nos limpie de nuestro pecado. Y recibir por fe que el Espíritu de Dios tome control de nuestra vida. En todos sus aspectos. Y entonces el resultado, y lo vemos en Esteban, y lo vemos, bueno, toda la gente que ustedes ven en la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo, proclaman y sirven. Proclaman y sirven, proclaman y sirven, proclaman y sirven. Una de las razones por las cuales las personas en las iglesias no comparten con otros es porque no tienen nada que compartir. Porque si usted está vacío, ¿qué usted va a compartir? Nada. Entonces usted tiene que estar ¿qué? Lleno. Y si usted está lleno, raquítico, usted no va a compartir nada. Usted tiene que estar lleno ¿cómo? En sobreabundancia. Esa es mi petición. Yo estoy pidiéndole al Señor que el Espíritu Santo nos llene. A mí, a todos los ministros de la iglesia, a todos los líderes de la iglesia, a todas las personas, para que entonces pueda la gloria de Dios llenar toda esta comarca, toda esta comunidad. Y será llena la tierra de su gloria, como las aguas cubren el mar. No quiero que piensen que yo estoy siguiendo o sea, antes hay iglesias que se han dividido por este tema. Lo que yo quiero seguir es lo que dice, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y lo que me dice a mí, ¿qué cosa? La experiencia. Cuando yo no tengo el Espíritu de Dios controlando mi vida, sí, yo vivo, sí, yo soy cristiano, sí, yo hago todo, pero ¿cómo lo hacemos? En un nivel de mezquindad. No es la sobreabundancia que Jesús nos da. Y si tú eres honesto, te vas a dar cuenta de que tal vez tú no estés viviendo la vida cristiana como el Señor nos quiere. Entonces, yo le quiero hacer a ustedes una invitación. Y si usted nos está mirando por televisión, por su computadora o teléfono, usted puede también tomar esta decisión. Ya yo estoy cansado de vivir una vida cristiana, por decirlo así, a dieta. O sea, que estamos sobreviviendo y tenemos una buena relación con Dios y leemos la Biblia y todo, pero no hay nada sobreabundante en nosotros. Yo estoy viendo, ya que estoy yo poniéndome viejo, que las cosas que yo antes pedía ya no son las mismas. Entonces yo una vez leí que Moisés le hizo 3 peticiones a Dios. Y Moisés le dijo: yo quiero que tú me enseñes el camino que debo andar. Yo quiero que tú vayas conmigo. Si tú no vas conmigo, yo no quiero que tú vayas. Y en tercer lugar, yo quiero ver tu gloria. Si no vas a demostrar tu gloria, yo no quiero ver nada. Y yo estaba orando eso y el Señor me dijo: deja de orar eso, porque lo que tú tienes que orar es que seas lleno de mi Espíritu Santo. Porque cuando uno es lleno del Espíritu Santo, esas 3 cosas, ¿qué sucede? Vienen a nosotros. Cuando tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, nos muestra el camino. Cuando tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, es la presencia de Dios vivo. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, vemos la gloria de Dios. Y la gente lo ve en nosotros, que eso es lo increíble. ¿Okay? Entonces, yo los invito a ustedes, si usted ahí baje su cabeza y piense, y mientras yo estoy orando, yo quiero ver una iglesia
espiritual. Yo quiero ver una iglesia que no esté en las tonterías de la carnalidad, que no estemos nosotros con el cuchicheo y con las cuentas. Todo eso es normal, pero no queremos estar en eso. Queremos una iglesia que esté pensando en la sobreabundancia de la bendición de Dios a través de nosotros. Si usted quiere unirse a esa oración conmigo, ahí donde usted está, póngase de pie. Pero tenga cuidado porque eso es peligrosísimo. Si usted se pone de pie y el Espíritu de Dios viene, van a decir, mira, Saúl entre los profetas, mira para aquí. ¿Quién iba a pensar que esta persona espiritual? Si usted está inconforme con la vida cristiana que usted está viviendo, y déjeme decirle que yo por muchos años viví una vida cristiana inconforme, obrando por Dios, haciendo por Dios, pero yo no veía el fruto sobrenatural, yo no veía esto. Y ahora es que estoy empezando a ver esto, ¿ok? Ya hay algunos que están de pie. Si usted quiere unirse a esta oración conmigo, ahí donde usted está, póngase de pie. Pero póngase los cinturones porque el Señor es incontenible. Y puede que usted esté diciendo, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, y el Señor te diga, vamos para Honduras la semana que viene a ayudar, y tú digas, no, espérate, eso no es lo que yo quería. O que tú digas, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, y el Señor te diga, pon $1,000 para esta ofrenda, y tú, no, eso no es lo que yo quería. O que tú quieras ser lleno del Espíritu Santo y que el Señor te diga, tienes que diezmar. Señor, pero el diezmo, no. La razón por la cual nosotros no vivimos en la sobreabundancia de Dios es porque nosotros no queremos. Más nada. Ya yo dejé eso. Yo quiero querer. Yo quiero que Dios ministre a través de mi vida y a través de la vida de ustedes con la sobreabundancia que Él nos puede dar, con el desbordamiento de su bendición. Así que vamos a orar. Y si usted está sentadito, no hay problema. Ore. Jesús no murió en una cruz para que usted viviera una vida cristiana de segunda mano. Jesús murió en una cruz para que nosotros pudiéramos vivir una vida cristiana de primera. Y lo que hay que hacer no depende de usted, eso depende de quién, de Dios. Nosotros lo único que tenemos que decir es, ¿qué cosa? Mande. Mande. Que cuando el Señor diga, David Lema, que yo no me ponga, que mande, Señor. Como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias porque tú escuchas nuestras oraciones. Y Señor, gracias porque en medio de nuestra necesidad tú estás presto para cubrirla, cualquiera que sea. Señor, tú cubriste la necesidad de aquella viuda, una necesidad que requería recursos económicos, y tú lo obraste de una manera milagrosa en la sobreabundancia de aquel aceite. Pero Señor, hoy nosotros queremos más. No nos interesa el dinero, no nos interesa la vida, los años, la salud. Lo que nos interesa eres tú, Señor. Nosotros reconocemos que lo único que importa en este universo eres tú, y que cuando tú hablas, lo único que nosotros debemos decir es manda, Señor. Y que cuando tú dices, lo único que nosotros tenemos que hacer es cumplir y obedecer. Y entonces nosotros vamos a ser los conductos de esta sobreabundancia de bendición para nosotros, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, y para nuestros vecinos, y para la comarca en que vivimos, y para el mundo en donde tú nos has puesto, en el momento en que tú nos has puesto. Señor, porque eso es tu deseo desde el principio. Tu plan siempre ha sido usar a tu pueblo como la muestra irrefutable de que Dios existe hoy. Y por eso es que estamos de pie delante de ti. No, nosotros somos seres simples, Señor. Límpianos de nuestro pecado. Quita lo que está en el camino. Úsanos para nosotros ser el pueblo que tú quieres que seamos. Una nación santa. Un pueblo adquirido por Dios para ser sacerdotes y reyes en el mundo en que tú nos has puesto, Señor. Señor, tu iglesia está de pie delante de ti, y nosotros estamos pidiendo
que tú nos cambies desde adentro hacia afuera, Señor, y que podamos nosotros vivir en el Espíritu, como dice tu palabra, que podamos vivir en la sobreabundancia de tu presencia en nosotros desde que nos despertamos hasta el otro día, Señor, y que todas las personas a nuestro alrededor puedan ver en nosotros la sobreabundancia de tu bendición. Señor, humildemente venimos delante de ti, confiados en tu palabra, confiados en ti, confiados en tu presencia. En el nombre de Jesús. Jesús nos dijo que el Padre quería que nosotros clamáramos y pidiésemos el Espíritu Santo y que el Padre no lo iba a negar, Señor. Nosotros tenemos tu Espíritu, pero se nos va por las grietas en nosotros. Pero nosotros te pedimos que nos llene y que tu Espíritu sobreabunde en nosotros. Lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Vivamos en el desbordamiento de la bendición de Dios.